Por favor, público baixo. Acera, por favor. Atención, nos dice que Alejandro Fernández. De ahí, Alejandro, Espinar Meta. Ourense, campeón de España desde el Milenreto 2015, subcampeón de España en 2013, el ganador de este año, 2012, 2013, 2015, 2000, ¡de momento! ¡Esa frontera! ¡Fuerte! ¡Bravo! Y aquí ahora, Huracán, Gustavo Manuel de Lobo. Antes que venga Correto, intentaron asalto por primera vez por título de mi año, con un circuito duro, que era guapo para él. Bravo. Aquí está el peso en botellas Pato Lola, fin de semana aquí en San Amaro, acerca de productos típicos. Y aquí por ser Víctor. Sí. Álvaro Prieto. Sí, sí. Estamos con Alejandro. Fue más cómodo, previsto casi para ti. No, una vaina, por no decir una palabrota. La carrera ha sido dura, Huracán ha tirado duro. Lo que pasa es que, bueno, me he encontrado bien, sobre todo en las subidas. Pienso que yo subo muy mal, pero bueno, me he encontrado bien y bueno, en el último kilómetro más o menos he atacado y me pude ir en solitario a meta. Pero la carrera ha sido muy dura, nada es fácil. No hay carreras fáciles, eso es una tontería. Alejandro, cuando te vas un poco a atacarse fue la cuesta dura. No, la cuesta dura, ya te digo, estuvo mal y lo que hice fue ponerme detrás de Hurtado porque, bueno, tenía miedo de atacar a él. Y bueno, vi que iba con fuerzas y bueno, cogí un poquito de aire nada más a acabar esa cuesta y ahí ya lancé yo mi ataque y bueno, pude irme en solitario. Bueno, muchas gracias, pero Alejandro, un nuevo reto que te voy a plantear. No hay nadie en esta carrera que haya ganado 5 años. Tú has ganado 4 ya y eres la quíntuple corona aquí. Ya el año que viene te esperamos. Sí, bueno, ya sabes, como te decía antes de la carrera, me encanta esta carrera, soy asiduo de esta carrera, sobre todo, bueno, por el ambiente y por el vino ese, que ahora llego a Orense y es como los donetes, me salen amigos por todas partes. Entonces, bueno, un placer siempre estar en el año. Vale, un placer haber contado contigo, gracias por tu apoyo. Alejandro Fernández, que nos presta calor, siempre en el año. Dani de la Torre, desde Marín, mítico, ganó aquí creo que ganó en 1994, así que fiel, ameno, estaba con...
Edimar Brea que ven desde... Yo de Pontevedra, pero bueno, vengo en realidad de Venezuela. De Venezuela, pero estás viviendo aquí, entrenando aquí. Sí, llegué en el 2016, llegué a Pontevedra a entrenar con Omar González. Yo hago triatlón y bueno, estoy allí con el equipo de triatlón del centro. ¿Y la carrera, la primera vez en mi año? No, por ya el primer año, en el 2016 vine y hice segunda. Sí. ¿Y esto ha sido un logro bonito? Sí, la verdad es que sí, porque bueno, hemos estado entrenando bastante bien y las sensaciones en carrera rápida han sido buenas, así que venía con ganas de hacerlo bien. Y cuéntame, porque estaba Sandra Mosquera, estaba alguna gente por ahí, cuéntame cómo fue la carrera adentro. ¿Te fuiste cómoda? ¿Cómo fue? ¿Te soltaste a los rivales? No, pues al principio salimos un poco fuerte, iba con Paula Mayore, que la verdad es que últimamente ha estado corriendo muy bien y ya sabía que me iba a tocar correr y sufrir porque son muy buenas las chicas y el nivel aquí pues estuvo bastante bien, así que intenté aguantar allí y bueno, al final fue que pudimos llegar casi al sprint en la última puesta. Al sprint, aquí en la recta de meta, ¿qué nos pasa? Bueno, un poco más abajo ya intenté apretar un poco para ver y bueno, ya llegué un poco, pero ya venía muy justita, así que bueno, intenté sufrir allí la última recta. Y ahora te vas a llevar un premio en vino, un premio en botellas de albariños. A ver, ¿tienes muchos amigos para repartir o las vamos a consumir todos? Bueno, a mi hermana le gusta mucho, así que ya se la beberá toda ella. Pues te vas a llevar uno de los mejores Rías Baixas de Galicia. Muchas gracias. Seguimos entrando en meta. A veces los anónimos, ¿qué van a hacer? Esto que sin vos no sería posible. Para vos, para todos, aquí esta organización que no cobra nada por la inscripción de esta carrera, porque hay que tratarlo a todos y os regalo una camiseta técnica para todos. Sencillamente, por el feito de correr, por el feito de llegar. Porque vos, toda esa esencia de esta carrera, de hacer una carrera realmente popular plenamente. Casi la salida, cumpliendo horarios, muy bien. Toda esta gente que está llegando, que decide ir desde A Coruña, desde Ames, desde Ourense, recorrer 100 kilómetros para participar aquí en este año. Muy bien, los andantes. Por cierto, a categoría de andantes que Medra, o primeiro ano que fixemos a categoría de andantes, participaron ustedes. Ahora estamos en casi 80 andantes. Andar está de moda, muy saludable, estamos apuntando, baixamos o colesterol. Esto es una ruta idónea para eso. Categoría no competitiva, participando. Abajo para todos los atletas aquí tenemos agua, fruta, barritas energéticas para recuperar fuerzas, bebida
camisetas para todos. Camisetas no se agotan. Y también un premio añadido. Que tenga, ¿no? Para todos los que están viendo, damos un regalo especial por las fidelidades. Los atletas que viven 5 años consecutivos, premio. Este año premio por los que cumplen 5 años no listado, ya os avisaron en mesa, un podómetro, cronómetro, que se os vaya a dar como premio añadido. Regalo do Concello de Año. Bueno, pasado era una mochila. Este año, cronómetro, pulsómetro, cronómetro para muñeca. Y debo ter os atletas unha vintena deles que cumplen 5 años consecutivos. Lo vale 2 años aquí correndo, 3 años seguidos, 4, o ano que ven, poder facer os 5. E habrá regalo seguro, añadido. Unha camiseta que vos sabes o que se está poniendo algúns, están recibiendo camiseta de cor naranja, letras en blanco que anuncian a carreira popular do ano 2019. Hai que empezar a lucirla. Empezamos a anunciar a carreira popular a 35 edición, ano 2019, camiseta naranja, técnica. ¿Es agua? ¿Un acuario? ¿Una foto, tío? No, no, gracias. ¿Un agua? No, de verdad, gracias. Perdón que graba. Que estamos ganando. Arriba. Dos palmas. Hacemos palmas. Va, va, va. ¡Vamos! Thank you.